y todas. Vamos a tener intervenciones que buscan presentar un poco el balance, pero también mostrarnos algunas de las recomendaciones que venimos desde nuestros sectores, desde nuestras experiencias, desde nuestro trabajo construyendo, para plantear una reactivación económica que tome en cuenta dimensiones que son también importantes, o tan o más importantes que la economía, como la salud, lo ambiental, los derechos, etc. Entonces vamos a comenzar con una primera presentación que busca comentarnos o plantearnos las ideas macro, el marco contextual de lo que está pasando en la región vinculado a este tema, para luego empezar ya a desmenuzar por sector o de manera más específica a qué nos estamos refiriendo, no solamente con balance, sino con recomendaciones para una reactivación sostenible. Para esta primera presentación de contexto, de entrada, de provocación para el debate o para el intercambio, en este caso, vamos a invitar a Claudia Viale, ella es representante de la institución NRGI. Claudia, tienes 10 minutos. Ya hemos coordinado, de hecho, los criterios para poder controlar el tiempo. Y a todas y todos los participantes y asistentes, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les invitamos a registrarlas en el chat. Les invitamos a escribir allí sus dudas. Vamos a estar registrando estas para poder trasladarlas a los y las ponentes. Claudia, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Dar y a todos los participantes por estar aquí y por invitarme a presentar. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación en PowerPoint. A ver si... Listo, ¿lo ven, cierto? Sí, perfecto. Vale, creo que ya. Ahí comienzo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Y como decía Diego, mi presentación va a tratar de darles un poco de información, algunos datos sobre la región América Latina, porque este problema lo compartimos y entonces queríamos ver un poco las tendencias y las perspectivas respecto a la reactivación económica. Y también pensar un poco esta pregunta que plantea esta reunión, que es, ¿estamos yendo hacia una reactivación económica sostenible? Entonces también va a revisar un poco qué se ha estado haciendo en términos de políticas de reactivación en los países de América Latina y si es una reactivación sostenible o no, ¿no? Entonces, comienzo por decir cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está América Latina? ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia hasta ahora? Y entonces empezamos por los datos de contagio, ¿no? Este cuadro que les presento es de la Organización Mundial de la Salud. El dato más reciente creo que es de ayer o de hoy, y solamente están los países de las Américas, ¿no? O sea, Estados Unidos está ahí, pero digamos, veamos los países de nuestra región, y no tanto quería ver el ranking, sino ver estos datos que siguen aumentando, ¿no? La última columna, que son las muertes registradas en las últimas 24 horas, hay todavía un nivel de contagio y de letalidad de este virus que continúa, ¿no? Y aparecen nuevas variantes, la variante brasilera. Vemos ahí el dato de Brasil, por ejemplo, las muertes en las últimas 24 horas están por encima de 3.000, en Colombia más de 100, en Perú están más de 200. Entonces, este virus sigue, ¿no? O sea, entonces ahí todavía es un problema que continúa. Y estamos en una situación de crisis económica, ¿no? Ahí en el primer cuadro que está a la izquierda, que es del Fondo Monetario Internacional, está el dato al medio, ¿no? De la columna 2020, de cuánto cayó el PBI en el año pasado, y en la región América Latina es más del 7%, ¿no? Una caída de más del 7%, con algunos países por encima de eso, Perú siendo uno de los más afectados en ese sentido, 12% de caída del PBI, Argentina más del 10%, Colombia casi 8%, entonces una afectación económica muy severa, ¿no? Aunque ya hay estimaciones de que entramos en una recuperación, ¿no? Hay algunos datos a la derecha que son las proyecciones de CEPAL, Perú por adelante, digamos, en la región una recuperación que se estima alrededor del 9%, claro, no llegamos a recuperar lo que hemos perdido, pero estamos en camino, digamos. Otros países de la región
un poco más atrás, pero por ejemplo Chile alrededor del 5%, Colombia también por ahí un poco menos. En promedio en la región se estima que el PBI se va a recuperar en un 3.7%. Digamos, caímos 7, nos recuperamos 3, entonces todavía estamos en camino, ¿no? Me pareció interesante compartir con ustedes unas perspectivas que estima el BID, porque el BID hace escenarios, ¿no? Y me parece que hacer escenarios en un contexto de tanta incertidumbre es bastante pertinente, y entonces en estos escenarios consideran distintas proyecciones respecto a cuánto va a crecer los países del resto del mundo, si es que va a haber más, o sea, va a volver el contagio, van a haber nuevamente restricciones de movilidad, y ese tipo de variables, y entonces tienen distintas estimaciones de cuánto aumentaría el PBI en la región y en los distintos países de la región, y ahí pues el escenario optimista es un 3.2% de toda la región, con un escenario negativo de 0.5%, ¿no? O sea, casi no creceríamos en un escenario en el que hay más contagio, vuelven otra vez las restricciones, nuevas cuarentenas, China, Estados Unidos, no crecen como se esperaba, entonces todavía hay mucha incertidumbre y eso nos puede seguir afectando, ¿no? En términos económicos. Otra cosa interesante de las estimaciones del BID es que incluyen la variable fiscal y asumen para lograr un crecimiento todos los países tienen que hacer una reforma para poder cubrir déficits fiscales que se están generando por el aumento de la deuda, que es un tema que vamos a ver después. Bueno, parte del impacto también ha sido una caída del empleo, muy importante. Estos indicadores del mercado laboral muestran, pues, 2019, 2020 ven las curvas hacia abajo, ¿no? Un golpe muy, muy severo a la tasa de ocupación, a la tasa de participación en el mercado laboral. La tasa de desocupación sube 2.6 en el segundo trimestre, 3.2 en el tercer trimestre del 2020, ¿no? Una afectación importante al empleo. Y en contraposición también, aumento de la pobreza. Ahí los datos a la izquierda de la CEPAL también muestran que en algunos países pues este incremento de la pobreza ha sido muy significativo, ¿no? Vemos pobreza extrema, en el caso peruano aumentó 3.9 puntos porcentuales. El dato de pobreza, por ejemplo, en Argentina subió 10 puntos porcentuales. Es un impacto significativo. Y parte de este tema es que no afecta a todos por igual, ¿no? Y entonces hay algunos datos de la CEPAL también que quería compartir con ustedes, ve el tema de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, la población indígena ha sido una población que ha sido golpeada en particular por las condiciones con las que ya llegaba la pandemia, ¿no? Las condiciones previas, y entonces este gráfico que muestra la CEPAL muestra las condiciones de riesgo de las poblaciones indígenas y no indígenas, y se ve que las poblaciones indígenas están en una situación más crítica respecto al hacinamiento y también al acceso a servicios como agua, que hace que el contagio haya sido más grave en esos sectores, ¿no? en esos grupos. Y bueno, la situación de la vacunación, que es un tema que estamos debatiendo mucho, también pues está recién comenzando, ¿no? Hay países que van adelante, como Chile en la región, 33% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna al 26 de marzo de este mes, o sea, hace unos días, pero la mayoría de los países pues todavía está del 7% para abajo, ¿no? Nosotros estamos en el 1.6%, Bolivia 1.5%, Ecuador 1%. Entonces todavía falta mucho ahí. Y ahora se está viendo la vacunación como ya con eso acabamos con el problema, pero en realidad es el comienzo, ¿no? de una reactivación. Cuando ya todos seamos inmunes, igual tenemos que recuperar lo que hemos perdido y además enfrentar los problemas estructurales que ya teníamos cuando llegó la pandemia, ¿no? Para poder reactivarnos de una manera sostenible. No podemos solo pensar que cuando seamos inmunes ya todo esto se acabe, volvemos a la situación prepandemia. Y que solamente significa recuperar el crecimiento económico, sino que necesitamos todo un cambio, ¿no? en cómo estamos haciendo las cosas. En ese sentido, lo que les quería presentar ahora es las tendencias de cómo han sido las políticas de reactivación hasta ahora, ¿no? En este año que ha pasado. Entonces,
ahí pues lo que primó en estas políticas de reactivación ha sido el aumento del gasto público para enfrentar justamente la emergencia, ¿no? Para enfrentar los costos en el sector salud para la gente que se ha contagiado y la gente que está enferma, pero también para hacer transferencias para que tengan, para las personas que no tienen ingresos y que no tienen suficientes ingresos para sobrevivir en este contexto, ¿no? Entonces, ahí a la derecha pueden ver un cuadrito con los países, más o menos el gasto fiscal que han hecho los países en la región está alrededor del 3% del PBI, con Chile y Perú, por ejemplo, que van adelante, ¿no? Alrededor del 5% de su PBI han gastado en estas políticas para enfrentar la pandemia. Entonces voy corriendo, esto genera una deuda pública, ¿no? Que es un problema que vamos a enfrentar en los años que vienen. Entonces ahí necesitamos pensar en una reforma fiscal, una reforma tributaria, para tener ingresos para después cubrir el servicio de deuda, ¿no? O sea, esta deuda ahora la cubrimos con ahorro, o sea, los gastos fiscales los cubrimos con ahorro, los cubrimos con deuda, pero después esto nos puede explotar en la cara si no tenemos ingresos con los cuales cubrir el servicio de esta deuda, ¿no? Y ahí pues hay algunos datos de cómo los países están más o menos endeudados, y el Perú ahí es uno de los países menos endeudados, pero igual el incremento de la deuda que se ha planeado para este año y para el próximo es significativo, ¿no? Entonces, a ver, últimos 2 puntos que quiero hacer es, uno, en esta reactivación ha sido una de las características, entonces, intensiva en aumento de la deuda, y 2, que se ha puesto a las industrias extractivas, minería, hidrocarburos, como el centro, como el motor principal de la reactivación. Los precios se recuperaron rápido, ahí están algunos datos de precios, pero los gobiernos están mirando a los nuevos proyectos mineros, por un lado, y a los proyectos de hidrocarburos como una fuente de crecimiento económico, de inversión, de ingresos fiscales. Y esto ha llevado estas son algunas noticias de cómo se ve a los proyectos mineros como una fuente de reducción de la pobreza, pero también de inversión. Y la contraprestación de eso ha sido que se ha buscado promover los nuevos proyectos bajando estándares sociales y ambientales, ¿no? Han habido cambios en normativa de protección, de evaluación ambiental para exploración en el Perú, en Colombia, por ejemplo, se está insistiendo en áreas de extracción estratégica, entrar en más exploración. En México se está insistiendo en proyectos de hidrocarburos, aunque son costosos y la empresa estatal está muy endeudada. Pero todo esto, digamos, es parte de decir que la reactivación en la que estamos es una reactivación que es como más de lo mismo, ¿no? Seguir en el mismo modelo primario exportador, mirando a estos sectores extractivos como una fuente de inversión y de crecimiento, pero más bien para llegar a una reactivación sostenible, ponía yo ahí algunos temas que tiene que incluir cualquier propuesta de reactivación que sea sostenible e inclusiva, ¿no? Una reforma tributaria, como mencionaba, para cubrir la deuda que hemos adquirido, una reforma del sistema de salud y protección social que es evidente con las falencias que hemos enfrentado en esta situación, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y social de las industrias extractivas, es decir, estas industrias van a seguir siendo parte de la reactivación, pero tiene que ser, no puede ser a costa de los derechos de las poblaciones indígenas ni de la protección del medio ambiente. Y finalmente el tema de que hay una transición energética global que se está llevando a cabo, entonces hay que considerar esto y también impulsar una transición energética de nuestros países, ¿no? Hacia una fuente más sostenible. Y finalmente que un pilar de la reactivación tiene que ser una diversificación económica, ¿no? No podemos seguir siendo países enfocados en el sector extractivo y que no estemos viendo alternativas más sostenibles, digamos, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente hay una serie de desafíos que están condicionados por una serie de elementos que tienen que ver con el mercado, con la propia emergencia sanitaria, con las prioridades que Claudia ha descrito que están sobre la mesa en priorizadas desde el sector económico, ¿no? Ahora, estas tendencias justamente lo que revelan es, por ejemplo, en palabras del Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, desafíos concretos, ¿no? Que son caracterizados como desafíos dirigidos a
la reactivación del empleo, a la reactivación del comercio y a la reactivación de las inversiones. Y está claro que la tendencia va hacia profundizar lo extractivo. Allí justamente la discusión está o la que queremos generar y a la que queremos aportar está, nos parece, en cómo complementamos estos desafíos con elementos o enfoques de sostenibilidad, no solamente en el tiempo, sino en beneficios, con enfoques que también promuevan el carácter ambiental y protejan derechos. En ese sentido, vamos a continuar con las intervenciones, agradeciendo a Claudia por la información que nos compartió. De hecho, es muy importante la data que nos muestra para entender un poco el panorama y estas tendencias, y son datas que vamos a compartir también con quienes han inscrito en el evento. Para continuar, vamos a tener una mesa con la participación de 5 ponentes y expositoras que nos van a plantear ya de manera más, con una mirada más nacional, cómo leen este balance sobre estas tendencias y estas medidas, en el caso peruano, de reactivación, y cuáles serían las principales recomendaciones, ¿no? Cuáles son estas perspectivas también de cara a lo que se viene. Entonces vamos a tener una primera intervención y para eso vamos a invitar a Raquel Soto. Ella es directora general de políticas e instrumentos de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente. Raquel, si estás conectada, por favor. Primero agradecerte tu... Buenas tardes. Perfecto. Queremos agradecer tu participación, antes que nada, y queremos invitarte a tomar la palabra por 10 minutos. Cuando te falten 2 aproximadamente, yo voy a prender mi cámara para avisarte sutilmente de que te está quedando poco tiempo, y de no ser así, igual prenderé mi micrófono, ¿no? Reiteramos a las y los participantes que si quieren presentar algunas preguntas, interrogantes, puedan hacerlo usando el chat, que es el medio por el cual vamos a registrar sus preguntas. Raquel nos va a presentar un poco las perspectivas para una reactivación económica también, o una reactivación sostenible, teniendo como base, de hecho, la experiencia y el trabajo que vienen realizando desde el sector ambiente, ¿no? Bienvenida, Raquel, y adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo de parte del viceministro de Gestión Ambiental, el doctor Mariano, que por motivos de comisión no pudo asistir, pero bueno, estamos aquí para poder un poco conversar sobre el tema y básicamente sobre dos preguntas que me enviaron y me parecieron muy interesantes respecto a cuáles son esas medidas o esos instrumentos que justamente se han aprobado para motivar el tema de la reactivación y cuáles son las medidas que deberíamos tener en cuenta para poder complementar o fortalecer todo este mecanismo que se ha implementado en razón al tema del COVID, ¿no? Voy a compartir una presentación. Sí. Aquí. Por favor, me confirman si lo pueden ver. Sí, sí se ve. Hay que ponerla en modo presentación. Ok. Gracias. Sí, solamente para poder enmarcar nuestra presentación, y eso es algo que nosotros siempre tratamos de difundir, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental está conformado por subsistemas que están regulados o creados por ley, y que cada uno de estos subsistemas o sistemas funcionales de manera articulada, el objetivo es el cumplimiento de la Política Nacional del Ambiente, y la Política Nacional del Ambiente tiene como objetivo principal contribuir a la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, básicamente lo que voy a centrar mi presentación y este análisis en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, toda vez es uno de los sistemas que está muy relacionado con el tema de la reactivación económica. No digo que los demás, no todos, en definitiva, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, CINEFA, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, el Sistema Nacional de las Entidades Protegidas, el CINIA, todos en su dimensión y en función a su temática, de una u otra manera están relacionados a contribuir con la reactivación económica del país, ¿no? Y bueno, y los otros temas relacionados también como cambio climático, diversidad biológica, calidad ambiental, que también se articulan en el marco de estos sistemas funcionales, ¿no? Tenemos dos instrumentos fuertes, por decirlo así, importantes en este procedimiento, en este proceso,
evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y programas, y a nivel de proyectos, la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Yo creo que la evaluación ambiental estratégica es una herramienta muy poderosa para poder ir resolviendo los problemas ambientales, obviamente en un mediano plazo, incluyendo a nivel de la toma de decisiones, a nivel de políticas, planes y programas. eh, es fundamental, más aún en estos tiempos en donde se están propiciando una serie de políticas públicas a nivel de diferentes sectores, la política nacional de minería, ¿no? Hay una política nacional para el tema de los recursos hídricos que están en el pleno desarrollo, y el Ministerio del Ambiente está acompañando el proceso aplicando la evaluación ambiental estratégica o el enfoque estratégico para poder obviamente considerar en el mediano y largo plazo que estos proyectos que estamos propiciando para la reactivación se desarrollen de manera sostenible, ¿no? En este esquema es muy importante tener en cuenta, en el marco de un proyecto de inversión, ya bajando a nivel de proyectos, que debemos tener en cuenta no solamente el procedimiento, y eso es muy importante para la reactivación económica, porque si hablamos de sostenibilidad, debemos aplicar, ¿no?, la jerarquía de mitigación, y eso es algo que debemos fortalecer desde el momento de la formulación de un proyecto de inversión, ¿no? Todos estos proyectos que van a formar parte de esta reactivación económica no solamente se deben centrar y preocuparse en el procedimiento, que es cuando ya recoges prácticamente la información del proceso de evaluación a nivel de la factibilidad de los proyectos, sino que desde la concepción del proyecto se vaya pues internalizando la variable ambiental en un análisis de alternativas del sitio, ¿no?, preparando cuáles son estos aspectos críticos que uno debe tener en cuenta desde el inicio, luego ya estableciendo las medidas de control, evitando y previniendo los impactos desde el diseño y concepción del proyecto, para luego establecer obviamente las medidas y ser mucho más efectivos y fortalecer estos mecanismos de seguimiento, más allá del tema del control o fiscalización ambiental que se tiene en el marco del CINEFA, sino también que estos proyectos internalicen el tema de un seguimiento y evaluación de su desempeño ambiental, de tal manera que puedan pues ser sostenibles en el tiempo, realizar modificaciones o ampliaciones que también sean sostenibles. Tenemos muchos proyectos que en el tiempo, por su naturaleza, se van ampliando, se van modificando, y obviamente se requiere esa inversión para poder fortalecer la actividad económica en una zona. Sin embargo, estas modificaciones también tienen que nacer de una base sostenible, ¿no? Y aquí traigo a colación esta primera disposición complementaria final, y aquí viene la parte en que un poco quisiera manifestar cuáles son estas normas que en cierta manera se han propiciado o se han aprobado para poder reactivar la economía, ¿no? Y que están relacionadas con la temática ambiental y con el quehacer que tiene el Ministerio del Ambiente, específicamente con la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Hay que recordar que con el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ya se estableció en una primera disposición complementaria final qué es lo que sucede cuando se generan estados de emergencia, estados catastróficos, en donde se dice, bueno, ¿no? Vamos a determinar que las acciones ejecutadas durante y después de un estado de emergencia declarado oficialmente por eventos catastróficos, siempre y cuando estén vinculadas de manera directa con la mitigación y minimización de los efectos negativos de dicho evento, no requerirán cumplir con el trámite de evaluación ambiental, porque es una emergencia, es un estado que debemos actuar de manera inmediata, y por tanto no vamos a estar haciendo trámites, ¿no? Se actúa, se implementa, y luego de manera posterior se informa al Ministerio del Ambiente sobre el actuado, ¿no? Obviamente esto ha sido la base para una serie de normas que se han suscitado no solamente para el marco de la Declaratoria de Emergencia Nacional, sino también para, por ejemplo, para el tema del fenómeno del Niño, ¿no? Con las normas de reconstrucción con cambios. Entonces, yo creo que esto ha sido la base, el espíritu, obviamente, de poder actuar de manera rápida, pero siempre con el compromiso de poder reportar de manera ex post, verificando que estos compromisos se han ejecutado durante la ejecución de la obra, ¿no? Esto nos trae al decreto legislativo 1500, en donde se establecieron medidas especiales para facilitar
la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de los títulos habilitantes, procedimientos administrativos concluidos en trámites. Y esto para poder tener como que la llamada de atención y las alertas de cómo se están implementando estos mecanismos, cómo es que tenemos que fortalecernos y de qué manera, ¿no? Vamos a ir y cuáles van a ser las consecuencias de su implementación, ¿no? Por ejemplo, la ampliación del alcance de las medidas extraordinarias reguladas en el marco del Decreto de Urgencia 018-2019 para el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, en donde hay una serie de proyectos, y creo que es una lista de más de 50 y tantos proyectos PENIC, y que en este decreto legislativo se amplían estas medidas, no solamente para los proyectos, sino también para los proyectos complementarios, ¿no? Porque hay muchas obras de este tipo que tienen también eh, mm, componentes auxiliares que son importantes para que funcione el componente auxiliar. Entonces, en el marco de estos proyectos se ha ido desarrollando lo que establece la 018, sin embargo, con el decreto legislativo 1500 se ampliaron estas medidas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la ampliación del plazo de vigencia de los títulos habilitantes, ¿no? Que también se estableció en el decreto legislativo 1500 y se le dio un plazo de vigencia de 12 meses posteriores a la fecha de su vencimiento. Nosotros sabemos que la certificación ambiental en un proyecto de inversión tiene una vigencia actualmente de 5 años desde el momento que se emite. Entonces, aquí con este decreto legislativo se le amplió un año más la vigencia, obviamente por el tema de no poder ejecutar la programación durante la época de la declaratoria de emergencia nacional, ¿no? También está regulado el acompañamiento de la elaboración de la línea base del estudio de impacto ambiental, que eso también está en el decreto de urgencia 018 para los proyectos PENIT, ya se están ejecutando. Sin embargo, se establece que la autoridad ambiental requiere la participación obligatoria de los opinantes técnicos vinculantes que considere pertinentes en la etapa de elaboración de la línea base, y se establece todo una habilitación de presupuesto para los opinantes técnicos para que puedan participar en el proceso de acompañamiento de línea base, de tal manera que se pueda validar la información que se recoge en ese momento y que desde el momento que ya se elabora el estudio de impacto ambiental, los temas de fondo no tengan que estar siendo levantados en el proceso de revisión, y obviamente el tema de participación ciudadana es fundamental en el levantamiento de la línea base. No solamente estamos hablando de línea base ambiental, sino de línea base social, que pueda justamente prever de manera muy anticipada los posibles problemas con los actores sociales, ¿no? Bueno, también aquí es muy importante porque regulan los mecanismos de participación ciudadana no presenciales, ¿no? En la cual se determina una serie de consideraciones, ¿no? Que la población pueda contar efectiva y oportunamente con la información del proyecto de inversión, que el canal de recepción de aportes, sugerencias y comentarios esté disponible durante el periodo que tome la participación ciudadana, que se identifique al ciudadano que interviene en el proceso de participación y que este último tenga la posibilidad de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios. No solamente es una comunicación desde el titular hacia la población, sino que también se tenga la capacidad de poder retroalimentar con los aportes que vengan de la población. Y este es un aspecto que como Ministerio del Ambiente necesitamos también fortalecer, porque necesitamos establecer protocolos de cómo se debe aplicar estos mecanismos de participación no presencial y sobre todo, además de cautelar la calidad de la información, cautelar que los actores involucrados sientan que forman parte de este proceso, ¿no? Ustedes saben que a veces los mecanismos no presenciales no llegan a todos los lugares y en caso llegue, a veces es muy, muy complicado si es que no se tiene experiencia de poder participar y retroalimentar, ¿no? ¿Me parece un Sí, minuto? sí, ok, Diego, gracias. Otro aspecto importante es este tema de la exoneración a los administrados de la obligación de presentar reportes, monitoreos, ¿no? Y obviamente hay una excepción y una de las principales mecanismos de excepción es que esta medida, esto no aplica si esta medida obviamente representa un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave, ¿no? Y bueno, son otros aspectos más ligados al tema de la fiscalización y el tema de la actuación de OEFA, y cuando se quiera también desarrollar una modificación que esté relacionado con la implementación de componentes relacionados con la salud, también se establecen comunicaciones, ¿no? En el marco de este decreto legislativo 1500 también se aprobó una resolución ministerial 108 en donde se establece
cuáles son las medidas que deben cumplir los titulares de proyectos de inversión que efectúan excepcionalmente las labores de campo, ¿no? Entonces, esto es un instrumento para el titular, ¿no? En donde se le da la recomendación de que tiene que seguir las guías que ya están aprobadas por el Ministerio del Ambiente y se le da una serie de recomendaciones antes, durante y después de la entrada al campo, y aquí también se definen los alcances del uso de la información secundaria, que obviamente tiene que ser pues sustentada sobre informes de monitoreo, líneas bases aprobadas anteriores, inventarios o bases de datos, porque no se va a poder tener toda la facilidad para poder ingresar a campo y por tanto se le da la alternativa de que pueda complementar con información secundaria, ¿no? También un plan de trabajo sanitario en donde se establezca todos estos mecanismos. Y finalmente, para ir terminando, ¿cuáles son las acciones? O sea, una de las preguntas orientadoras también, ¿cuáles son las acciones que viene ejecutando el Ministerio del Ambiente para fortalecer el proceso de reactivación económica? Bueno, nosotros estamos en un proceso de actualización de la Política Nacional del Ambiente, que básicamente el objetivo de esta política es fortalecer la sostenibilidad de los procesos productivos de bienes y servicios, eso plasmado en uno de los objetivos prioritarios, el objetivo número 7 de la política, y que se encuentra en proceso de elaboración para poder, esperamos a fines de abril, poder sacar una versión ya de política y ponerla a consulta pública. Hemos tenido una primera consulta pública de la matriz de objetivos, indicadores, lineamientos y servicios, pero ahora vamos a tener una segunda consulta con el documento de la política preliminar, y esto es muy importante porque marca la pauta para todos los proyectos o todas las actividades relacionadas, obviamente, que van a estar ubicadas en zonas que podrían ser afectadas, ¿no? Tenemos este es el avance de la adecuación al SEIA de los sectores, tenemos un avance significativo, pero todavía hay trabajo pendiente, sobre todo con los reglamentos de adecuación al SEIA, turismo, comunicaciones, salud, defensa y educación. El tema de los listados de inclusión, también estamos trabajando con pesca, acuicultura, turismo y comunicaciones y salud, y todavía hay una serie de documentos pendientes por parte de los sectores que estamos avanzando de manera progresiva, ¿no? Esta es la lista de normas que estamos trabajando y que están obviamente relacionadas con la reactivación también. Tenemos la modificación del reglamento de la ley de SEIA, el decreto supremo que va a aprobar el procedimiento único de proceso de certificación ambiental a cargo del SENACE, el decreto supremo que aprueba el reglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, ¿no? El decreto supremo que aprueba las condiciones y modificación del cronograma de transferencias. Estamos trabajando un reglamento de participación ciudadana para el sector electricidad, pesca y acuicultura. Estamos elaborando también la modificatoria del reglamento de la Ley Integral de Residuos Sólidos, relacionados justamente con el tema del proceso de evaluación de impacto ambiental de la infraestructura de residuos sólidos. Estamos en un proceso de modificación de los listados de inclusión del sector turismo, comunicaciones, educación, justicia y cultura, y trabajando también el RPA, el Reglamento de Protección Ambiental, con turismo, comunicaciones y educación. Estamos trabajando de manera coordinada con hidrocarburos los términos de referencia para los planes de abandono, el proyecto de decreto supremo que modifica diversos artículos del reglamento del plan de cierre de minas, las disposiciones para la actualización y modificación del IGAT, del IGAFON, en lo que es pequeña minería y minería artesanal, un reglamento de régimen de incentivos para actividad de hidrocarburos y un proyecto de decreto supremo que reprograma las actividades, medidas, compromisos y obligaciones asumidos en los instrumentos de gestión ambiental del sector minero, que está muy alineado al tema del decreto legislativo 1500. ¿No? Básicamente esos son los proyectos normativos y finalmente creo que la norma marco y la más importante es la modificación del reglamento de la ley de SEIA, en donde vamos a cumplir lo que dispone el decreto legislativo 1394 y también incluir las lecciones aprendidas, reforzar el tema de la evaluación ambiental estratégica, reforzar los mecanismos de participación ciudadana, el tema de las modificaciones y actualizaciones de los estudios ambientales y una serie de disposiciones complementarias que son tareas del Ministerio del Ambiente para poder fortalecer justamente lo que nosotros queremos, tener proyectos de inversión sostenibles, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Te invitamos, por favor, a que puedas revisar el chat, en donde ya están llegando algunas preguntas que vamos a retomar en un bloque bien pequeñito hacia el final de los panels. Te agradecemos nuevamente y rápidamente le vamos a dar la palabra a Epifanio Vaca, él es representante de la institución Grupo Propuesta Ciudadana, quien también nos va a compartir sus reflexiones sobre el balance y sus propuestas sobre las recomendaciones para una reactivación sostenible. Adelante, Epifanio. Gracias, Diego.
No sé, mi cámara no quiere encenderse. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya lo pueden ver? Sí, falta ponerla en modo presentación, pero ya se está viendo. Tienes 10 minutos. Ok. Ok. Listo, muchas gracias. Yo voy a hacer un breve balance de la reactivación económica en nuestro país. Hubo o no hubo, cómo es esto. Eh, entonces, ya sabemos que nuestra economía ha sido duramente golpeada por la crisis sanitaria, ¿no? Sabemos que el PBI de nuestro país se ha caído en 11% el año 2020 y el del sector minero más aún en 14%, y que la recuperación que estaba comenzando entre diciembre y enero se detuvo por la segunda ola del COVID, ¿no? En el primer bimestre del 2021, el crecimiento ha sido negativo de menos 5%, lo que nos indica que la reactivación económica este año será más lenta y estará, yo diría, sujeta a cómo va cómo evoluciona el COVID. No sé si ese ruido se escucha en vuestra, es el ruido de mi computadora, pero continúo. El desempleo masivo es la manifestación más dramática de esta crisis, ya que más de 3 millones de personas han perdido su empleo y muchos de los empleos existentes se han precarizado, ¿no? El aumento de la pobreza se estima será del orden del 27 al 28%, porque estábamos, recuerden, en 20% antes de la crisis. El programa de reactivación económica que puso en marcha el gobierno para hacer frente a esta crisis fue de gran dimensión, equivalente a 20 puntos porcentuales del PBI. Estos son más o menos 140.000 millones de soles, con medidas de varios tipos, ¿no? Tributarias por más o menos 16.000 millones orientadas a las empresas, gasto público, ¿no? Por como 35.000 millones, y medidas de liquidez para las empresas por 90.000 millones. Esto para las empresas, hogares y para salud, sobre todo el gasto público, ¿no? Sin embargo, digo, el efecto de estas importantes medidas de gran dimensión en la reactivación han quedado cortas, porque lo estamos viendo digamos, con el resultado. Se dice que lo que mejor ha funcionado ha sido el programa Reactiva Perú junto al FAEMIPE. Inicialmente fue bueno que todos los préstamos que dio Reactiva Perú fueron publicados masivamente, y eso permitió hacer observaciones críticas oportunas, de tal modo que creo que eso contribuyó a que al final del total del monto entregado con estos créditos garantizados, el 46% ha estado dirigido a las MIPES, es decir, casi la mitad del dinero ha ido a las MIPES, lo que es un buen dato. Yo diría que el Ministerio de Economía, en términos de política económica, ha optado por las políticas continuistas, es decir, es claro que el ministro de Economía actual está priorizando la recuperación del espacio fiscal, es decir, quieren disminuir lo más pronto posible el déficit fiscal, que el 2020 llegó a 9%. Por eso creo que no aceptan lanzar un nuevo Reactiva Perú 2, digamos, que pueda seguir evitando que las empresas quiebren por producto de la segunda ola, así como implementar, digamos, de manera más agresiva el bono universal. No obstante que existen recursos fiscales, no son muchos, o sea, se dice que hay ahorros por orden de 70.000 millones o 75.000 millones que por lo menos en parte pueden ser utilizados. Yo constato que hay actualmente una gran presión del sector empresarial
llámese Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, CONFIEP, para que la reactivación económica sea liderada por el sector minero, ¿no? Y están pidiendo activar nuevos proyectos mineros, ¿no? Inclusive algunos controvertidos tipo Tía María o Conga en Cajamarca, con el discurso de que debemos de aprovechar este nuevo ciclo minero, porque a nivel mundial se habla ya de un nuevo ciclo minero que se está expresando con cotizaciones de los minerales bastante altas en el cobre, en el oro, en la mayor parte de los minerales. Ese es un dato a tomar en cuenta, porque eso creo que va a marcar lo que venga en los próximos años. Luego veo que el gobierno de Sagasti no toma medidas o no va a tomar medidas económicas significativas, ni tributarias ni sectoriales. Yo veo a un gobierno más bien agobiado por la crisis sanitaria, por la compra de las vacunas y en contener las medidas populistas que vienen desde el Congreso, así como contener también la presión social por mayor gasto público, ¿no? Entonces es un gobierno débil, muy vulnerable y que, digamos, no va a tomar medidas significativas. Ante la prolongación de la cuarentena, es decir, me refiero al surgimiento de la segunda ola, el gobierno de Sagasti se quedó, creo yo, sin reflejos, apenas anunció muy tibiamente el llamado PAEM. Epifanio, no te estamos escuchando, disculpa. Te escuchábamos muy bien y de pronto se fue tu audio. La imagen se ve bien, la presentación está bien, solo es el audio. No te estamos escuchando, Epifanio. Quizás se puede cerrar, silenciar y volver a activar el micrófono. Porque es el micrófono. Epifanio, te planteamos que como estabas a la mitad de tu presentación, vamos a continuar con Paul y mientras que solucionamos el inconveniente técnico, retomamos luego contigo. Por favor. Gracias. Entonces, vamos a continuar con las presentaciones. Mis disculpas a todos por este inconveniente técnico. Estamos en el panel específico sobre los impactos, las condiciones, pero también el balance y recomendaciones sobre la reactivación en Perú. Estábamos comenzando con una presentación, comenzamos con una presentación desde el sector ambiente, con una serie de iniciativas que se vienen impulsando. Luego continuamos con el grupo Propuesta Ciudadana, que nos estaba presentando un panorama sobre las medidas económicas, específicamente en temas de préstamos, de trabajo, y ahora más bien vamos a acercarnos al sector minero, al sector extractivo en general, con una intervención de Paul Maquet de la institución Cooperación. Paul, bienvenido y tienes 10 minutos. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la convocatoria y por permitirme plantear la perspectiva de Cooperación en cuanto a la reactivación sostenible, balance y recomendaciones desde el sector minería. ¿Me confirman que se ve la presentación? Sí. Ya, Sí, sí. muy bien. Entonces, en primer lugar, queríamos compartir algunos indicadores económicos. Ya algo ha mencionado Epifanio. Sabemos que
el año 2020 hemos tenido un retroceso general de toda la economía, lógicamente también del sector minero. Lo que se explica en el caso del sector minero básicamente por la menor producción entre mayo y junio, aunque a partir de julio más bien se observa ya una recuperación, niveles similares a los periodos de prepandemia. Si vemos ahí en la gráfica, podemos notar que la caída fuertemente está concentrada en la primera parte de la cuarentena, pero poco a poco la caída es menor. Y si luego observamos la demanda diaria de electricidad de las empresas mineras, podemos ver claramente que el ritmo de producción se ha ido recuperando y llega ya a los niveles de la prepandemia. De acuerdo al Banco Central de Reserva, es muy probable que se produzca un rebote en la mayoría de sectores en el año 2021, y en el caso minero se alcanzaría un aumento incluso de 11% para este año y de 6.9% para el siguiente. Por supuesto, cifras que dependen de la evolución de la pandemia en términos globales. Pero si vemos qué cosa está pasando con las cotizaciones, encontramos claramente que los precios de los principales metales que exporta el Perú están al alza y en algunos casos incluso en niveles excepcionales. Esto tiene que ver con la recuperación de la demanda internacional, asiática en especial, y con una nueva etapa de la economía del comercio internacional en este periodo de la pandemia, ¿no? Se prevé que para este año las cotizaciones mantengan un nivel importante debido a la mejora de la demanda global, a los planes de reactivación que incluyen planes de infraestructura en diversos países del mundo, y también a la progresiva flexibilización de las restricciones en la movilidad. Acá podemos ver las cotizaciones y la variación en los últimos 12 meses, las cotizaciones a marzo del 2021, y vemos claramente que el cobre en particular y también la plata tienen un desempeño muy importante, pero en general todos los metales que exporta el Perú crecen en su cotización internacional. En el caso del cobre, ya se están alcanzando niveles similares incluso a los del superciclo de precios de la década anterior. Aquí vemos en la gráfica claramente que en el último periodo hay una recuperación que llega en los precios del cobre en particular, llega a acercarse ya a lo que fue el superciclo de precios. De mantenerse este escenario favorable en los precios de los minerales, es probable que se genere un crecimiento en la recaudación tributaria del sector minero durante este año. Cabe mencionar que el principal impacto del sector minero en la economía nacional tiene que ver con su aspecto tributario, puesto que otros aspectos como la generación de empleo, en la cual tiene en realidad un impacto menor, y su concatenación con otros sectores económicos, son realmente más bien encadenamientos o impactos limitados. Así que en el tema tributario, que va a estar vinculado estrechamente al alza de las cotizaciones, vamos a ver probablemente una recuperación. Ya podemos observar, aquí está la participación de la minería en los tributos internos en los últimos años, y podemos ver que ya para enero del 2021 se tiene una participación del 11%, que es similar a los niveles que se tenían en el 2018. Entonces, una recuperación en actividad, en demanda energética, un alza de precios y una recuperación también en la participación tributaria. Ahora, un segundo aspecto que queríamos tratar es el de la salud de los trabajadores y las trabajadoras del sector minero y los protocolos que se dieron para reactivar la actividad. Constatamos que el sector minero tuvo un tratamiento prioritario, lo que tiene que ver, por supuesto, con su importancia para el Estado, para el fisco, y también a la presión política de las propias empresas. Se consideró desde el inicio a la minería como una de las actividades que estuvieron exceptuadas de la cuarentena, y posteriormente los protocolos emitidos para el sector fueron modificándose una y otra vez, otorgando cada vez mayores flexibilidades.
Acá tenemos una pequeña línea de tiempo de la primera parte de la cuarentena. Tenemos la resolución ministerial del 6 de mayo del MINEM que aprueba el protocolo sanitario, que ya nosotros habíamos observado limitaciones en este protocolo en cuanto, por ejemplo, la aplicación de pruebas de despistaje para los trabajadores tenía carácter potestativo, no era obligatoria, cosa que se diferenció, por ejemplo, con el protocolo que se estableció para los retornantes a sus regiones, a sus provincias, a quienes sí se les exigía para tomar el transporte interprovincial, sí se les exigía pruebas de despistaje. A pesar de que ya era un protocolo que tenía deficiencias, a la semana siguiente se flexibiliza este protocolo con la resolución 135 del MINEM, que aumenta la edad hasta 66 años y el índice de masa corporal para que se considere el grupo de riesgo. En cuanto a la resolución ministerial que se emite el 24 de junio, vuelve a flexibilizar el protocolo, quitando la aprobación previa que tenía que otorgar el Viceministerio de Minas para los planes de operación, y convirtiéndolo simplemente en una fiscalización posterior a la reanudación de las operaciones mineras. También se reduce la distancia social mínima que se había establecido en 1,5 metros y que se reduce a 1 metro. Entonces vemos que se emiten los protocolos para los trabajadores, pero progresivamente empiezan a flexibilizarse. El resultado es que se produce un número importante de contagios en el sector. Sin embargo, no tenemos necesariamente información oportuna y transparente para estimar el real impacto que tuvo los contagios, ¿no? Nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información pública al MINSA y al MINEM. El MINSA nos indicó que tenía registrados 4.981 trabajadores de empresas mineras y 314 de contratas. Ahí está la lista. Y el MINEM nos informó 5.580. Vemos entonces que las cifras de ambos ministerios no se correspondían entre sí. Sin embargo, la versión de los trabajadores mineros era otra. Ellos tenían un estimado de 10.000 contagios en el sector minero. Entonces, hay un problema de información, pero ciertamente ha habido contagios y fallecimientos en el sector, cosa que nos ha preocupado bastante. En cuanto a lo que está ocurriendo actualmente en el marco de la segunda ola, existe poca información. Tenemos básicamente información a través de las denuncias públicas de los sindicatos, lo que está ocurriendo actualmente en el caso de Shougang, cuyo sindicato ha denunciado la ocurrencia de más de 100 contagios para el mes de febrero, y cabe indicar que esta empresa ya tiene 2 multas impuestas por la SUNAFIL el año pasado relacionadas con temas de bioseguridad y el plan de vigilancia para el COVID-19. Ahí está la noticia pública sobre el tema de Shougang. Y finalmente, en cuanto a las medidas ambientales, no me voy a extender demasiado aquí, porque entiendo que Vanessa va a desarrollar más ampliamente el tema de gobernanza ambiental. Sin embargo, nuestra perspectiva es que en este periodo se han realizado una serie de cambios en el sistema de gestión ambiental para facilitar la reactivación. Por ejemplo, se ha establecido la posibilidad de líneas de base para estudios ambientales sin realizar trabajo de campo. Se ha implementado mecanismos de participación ciudadana virtual, la suspensión temporal de la entrega de los informes de monitoreo, entre otros. Nosotros consideramos que este debilitamiento del sistema de gestión ambiental apuesta por una promoción de la inversión a cualquier costo. Este comportamiento que consideramos irresponsable de las autoridades reguladoras nos pasará factura en unos años y hará que los daños ambientales que eventualmente puedan estar ocurriendo, que pueden terminar siendo cuantiosos en términos económicos también, tengan que ser asumidos por el Estado y por todos los peruanos y peruanas, como ocurre siempre en este tipo de casos. Ahí hay un listado de las normas, no me voy a detener en esto, pero para revisar rápidamente algunas, por ejemplo, el decreto 19 del 2020 de Energía y Minas modifica 13 artículos y una disposición complementaria del Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera. Se establecen algunas condiciones que nosotros consideramos injustificables, como el hecho de que titulares, proyectos mineros en una misma región geográfica, en una misma zona geográfica, que tengan el mismo titular, pueden presentar un único instrumento de gestión ambiental.
Luego el decreto 020, que es el nuevo reglamento de procedimientos mineros, también tiene un conjunto de condiciones que no nos parecen razonables, Te queda un minuto. incluyendo, de acuerdo, el silencio administrativo positivo. En fin, no me detengo en esto, pero lo que nosotros consideramos como idea fuerza en todo caso es que este tipo de cambios se inscriben en un proceso de más largo aliento iniciado en el marco de la desaceleración económica del 2013, que es estas sucesivas modificaciones a la normativa minera bajo la ideología de la tramitología, que concibe los trámites, autorizaciones, estudios, fiscalización, consultas, como trabas que demoran la inversión en vez de entenderlas como garantías necesarias para que la inversión se realice en armonía con el entorno social y ambiental. Finalmente, nuestras recomendaciones rápidamente, lo que nosotros consideramos es que indicadores económicos y de precios muestran que la minería está en proceso de recuperación, no depende del mercado nacional, como el comercio, la industria nacional, sino del mercado internacional, y por lo tanto su situación es otra. Y nosotros consideramos que nada justifica actualmente en mantener protocolos flexibles o medidas ambientales de emergencia que ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, así como el ambiente y las comunidades, porque en realidad económicamente la minería y su aporte al país están en recuperación. No consideramos que se requieran medidas especiales extraordinarias. Por el contrario, lo que se requiere es fortalecer la autoridad ambiental y subsanar estas sucesivas modificaciones que han debilitado la gestión ambiental desde los paquetazos del 2013 en adelante. Asimismo, consideramos que es oportuno en el marco de la crisis económica volver a abrir la discusión sobre el aporte tributario de la minería en el Perú, que, como hemos sostenido, puede aún mejorar mucho, evaluando, por ejemplo, un impuesto a las sobreganancias que corrija el efecto que va a tener el incremento de los precios de las cotizaciones internacionales que está ocurriendo. Eso es, no me extiendo más y Muchas gracias. agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Paul. Epifanio, te tenemos en línea. ¿Podrías intentar retomar tu presentación, por favor? No está conectado. Bueno, entonces continuamos con la presentación de Vanessa Cueto. Ella es coordinadora del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de DAR. Vanessa, ¿estás conectada? ¿Podrías prender tu cámara, por favor, mientras vamos proyectando tu presentación? Listo. Tienes igual 10 minutos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en este evento, ¿no? Donde estamos conversando sobre este tema tan importante como el proceso de reactivación económica. Entonces, bueno, yo les voy a presentar brevemente parte de un análisis que hemos realizado en DAR, referente, ¿no?, al seguimiento que hemos realizado a las normas ambientales, sociales, y también a los temas de cómo hemos visto en general la política ambiental en este último año, ¿no? Entonces, simplemente para dar un contexto, en primer lugar, no voy a repetir los temas relacionados a la economía que ya han señalado mis compañeros que me precedieron, pero sí quería resaltar dos temas clave que han pasado justo paralelamente a este periodo de reactivación, ¿no? Uno es relacionado al archivamiento del Acuerdo de Escazú, que creo que de por sí ya marca un hito totalmente negativo en la promoción de la participación, transparencia y justicia ambiental en el Perú, ¿no? Luego de un amplio debate presentado entre las autoridades, donde se incluyó también sociedad civil, el sector privado, ¿no? Lamentablemente este importante acuerdo fue archivado, y creo que esto nos marca ya de por sí, justamente nos da pie a las siguientes diapositivas, pero también a señalar todo el problema que tiene, ¿no? Los temas ambientales y de protección a defensores ambientales en un contexto de reactivación. Y el otro tema que también me parece importante señalar es relacionado a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 3230, ¿no? Ahí también esto es un hito totalmente negativo porque creemos que es un mal precedente frente a normas
tipo la Ley 3230 o también los decretos supremos anteriores, los decretos legislativos anteriores desde el año 2013, porque también ahí se avala todo un proceso en donde el discurso sobre debilitamiento y flexibilización ambiental es aceptado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en esta sentencia del Tribunal Constitucional, por lo tanto, se obvia todos los problemas y el debilitamiento que se dio a la potestad sancionadora de la OEFA, que incluso estos problemas este impacto negativo fue reconocido por la propia autoridad ambiental, ¿no? Y todo pues, lo negativo que se generó en relación a la recaudación de las multas, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas importantes. Igual, actualmente pasamos por un contexto de una segunda ola de COVID, donde lo que estamos viendo es que los problemas tanto en la elaboración e implementación de protocolos sanitarios y de la fiscalización para su cumplimiento siguen siendo los mismos, ¿no? A pesar de que ya ha pasado un año y que la situación de salud en el Perú viene empeorando cada vez más. Y también tenemos un 2021 donde se suman más muertes de defensores ambientales. Ya a los que contábamos en el año 2020, que fueron 6 defensores indígenas asesinados, ahora también en el 2021 se suman 3 casos más de defensores indígenas, ¿no? Y justamente varias de las denuncias que se dan es por la falta, por el impacto que ha tenido el aumento de las actividades ilegales sobre sus territorios. Entonces, creo que la reactivación económica ha obviado ciertos temas, como ya lo señalé anteriormente, y creo que en este periodo que continúa, porque en este nuevo año se tiene que ver la manera de solucionarlos. Entonces, entre las normas que nosotros hemos estado revisando, obviamente están algunas que ya señaló Raquel, también Paul, pero quería solamente priorizar unas, ¿no? En primer lugar es el decreto legislativo número 1500. Como ya señalamos, este decreto legislativo abre la posibilidad de la participación ciudadana virtual. Y lo que nos preocupa, creo que va más en la línea de lo señalado por la Defensoría del Pueblo en el informe 03-2020, relacionado a todos los problemas que existen en justamente la implementación de esta norma, ¿no? No estamos hablando ya del artículo, sino en cómo se viene implementando. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se señala que en la revisión de los planes de participación ciudadana que ha realizado la Defensoría está habiendo una serie de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se está teniendo en cuenta las características particulares de cada proyecto de inversión, también los medios, ni tampoco los medios disponibles en el entorno, el nivel de acceso a la población de los medios. Entonces hay una serie de temas que no está cumpliendo este decreto legislativo, tanto pues, en el tema amazónico y en el tema de la parte amazónica como en andino, ¿no? Entonces eso es un tema que hay que estar atentos. El otro tema también que hemos revisado es relacionado a proyectos de resoluciones ministeriales que buscan modificar, por ejemplo, el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y donde también se propone para la elaboración y actualización y aprobación de planes maestros incorporar de cierta manera los temas de los acuerdos de los titulares de derechos adquiridos con anterioridad, por ejemplo. Si bien es una propuesta de norma, se dio durante el proceso de pandemia y es importante que lo revisemos, ¿no? Relacionado a los temas de las normas del sector minero, Paul ya nos ha dado bastante información sobre ellas, sobre todo relacionados a este tema del silencio administrativo positivo, ¿no? Y también de la flexibilización con respecto a ciertos procedimientos ambientales que se están dando en estas normas del sector minero. Pero yo quería aprovechar para hablar un poco del sector hidrocarburos, ¿no? Donde también estamos viendo que se están generando modificaciones a los reglamentos de protección ambiental o generando también publicaciones de proyectos de DS que buscan modificar ciertos reglamentos de este sector. Entonces yo quería sobre eso solamente detallar rápidamente uno relacionado, ¿no? al
a esta propuesta de modificación del reglamento de exploración y explotación de hidrocarburos, el cual ha estado recientemente para la opinión pública, ¿no? Para recibir opiniones. Ahí que nos preocupa, que de todo ese reglamento se ha eliminado la parte ambiental. Ahora, pueden existir razones, pero no se señala en el texto el por qué se ha eliminado toda la parte ambiental de esa norma. Y el otro tema que también nos preocupa en esa norma, en esa propuesta de norma, es relacionado a que se está permitiendo la implementación de perforaciones de alcance extendido dentro de un área natural protegida que se encuentre fuera de los límites del área de un contrato, ¿no? Entonces, por ejemplo, anteriormente se permitía dentro del área del contrato, pero ahora se propone que se extienda hacia afuera esta forma de exploración. Entonces, eso también para nosotros significa un riesgo, ¿no? Y podemos seguir, Diego, la siguiente. Solo para dar algunos ejemplos, y en el otro tema que también es preocupante es con respecto al sector infraestructura. Si bien en la reactivación se priorizó los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, también como se ha señalado en este evento, el tema es el tipo de proyectos que aún siguen manteniéndose en esa norma como priorizados, ¿no? Y ahí vamos a los casos señalados como por ejemplo el de la hidrovía amazónica, que sigue siendo un caso priorizado, a pesar de los riesgos que ya se han ido identificando por parte de varias instituciones, tanto de la academia como incluso públicas, ¿no? Entonces sí me parece importante de que no podemos seguir con el mismo pensamiento, ¿no? Yo entiendo que la reactivación se trata de avanzar en estos proyectos, pero no podemos seguir pensando en que se puede generar una reactivación económica sin poder de alguna manera innovar, ¿no? Y relacionar el tema ambiental con el tema de la salud, y eso significa también hacer apuestas importantes por proyectos más sostenibles, ¿no? Y en esta PPT solamente señalar que también ha habido un aumento de los proyectos de ley relacionados a declarar de interés nacional los proyectos de carreteras en la Amazonía, ¿no? Ahí hay algunos de los que hemos visto, pero igual se siguen hablando de proyectos como la carretera Iquitos-Aramiriza en Loreto, que también se ha visto de los grandes impactos que pueden generar, ¿no? Eso está documentado, y también de otras carreteras como la Pucallpa-Abreu, ¿no? Que aquí está dentro de la Interoceánica Centro. Entonces, sí existen grandes presiones que se dan dentro del contexto de reactivación económica, pero sin integrar esta visión ambiental, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, rápidamente en conclusiones, podemos señalar que se evidencia la necesidad de reforzar los protocolos, tanto en su contenido como en la fiscalización, para limitar lo más posible el aumento de los contagios. Esto referido sobre todo al tema de la identificación de protocolos que también realizamos en el análisis que hemos elaborado. Luego, no hemos visto en el proceso de reactivación medidas que refuercen los temas de transparencia, que creo que es un tema clave y que no lo hemos visto en transparencia ambiental, pero también en otro tipo de información. No se han establecido medidas para asegurar ni para hacer el seguimiento de una participación ciudadana eficiente, y la reactivación de la economía debe incluir a las comunidades indígenas, ¿no? Donde hemos visto también que hay eso, la participación de ellas en el proceso de reactivación ha sido bastante débil. Entonces, yo para fijarme rápidamente en algunas recomendaciones, en relación al punto de qué medidas podemos o qué estrategias debemos priorizar como inversiones responsables, yo me iría por esto. Lo primero, en este proceso de reactivación, y que debe ser una de las líneas prioritarias del gobierno, son ordenamiento territorial, que así suene como un mensaje bastante ya usado, es importante y no se puede pensar en seguir con un proceso de este tipo sin eso. Lo otro es utilizar las evaluaciones ambientales estratégicas y la necesidad que en los procesos de planificación se incluyan de manera clara y clave los criterios ambientales, ¿no? Tanto en el diseño de proyectos como post. Entonces, eso sería clave para poder hacer un proceso de reactivación sostenible. El siguiente es fortalecer la institucionalidad ambiental.
ahí yo creo que me iría a lo básico, simplemente no debilitar a las instituciones ambientales, ¿no? Y fortalecer su rol. Hablamos de MINAM, OEFA, ANA, CERNAM. Hay proyectos de ley también que están proponiendo la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, bajo una visión que realmente incomprensible, ¿no? Pero eso existe, entonces eso se debe evitar. Si no, se deben ver más estas entidades como de entes de apoyo. El otro es fortalecer los reglamentos de protección ambiental de los sectores, pero de una manera integrada, ¿no? Y de la mano con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y no pensando solamente en promover la inversión, sino también en cómo generar la sostenibilidad de las inversiones. El otro tema en transparencia, yo me iría a una recomendación puntual, que es, por ejemplo, a poder transparentar también los gastos sociales ambientales que realizan las empresas sobre el territorio, ¿no? En el marco de la iniciativa 80. Y un tema que también me parece clave aquí es el tema de que se puede incluir la opinión vinculante de salud en los procesos de evaluación ambiental, ¿no? Sería una de las formas en las cuales podemos hacer vínculo entre este tema de salud y medio ambiente, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que un tema clave es este tema de la participación ciudadana, y no solamente fortalecerla con un monitoreo adecuado de los procesos que ya vienen dándose a nivel de todos los sectores, sino también en el fortalecimiento de los monitores ambientales. Hay una ley sobre monitoreo y vigilancia que está pendiente de aprobación en el Congreso, y eso sería, por ejemplo, algo positivo, ¿no? Y no olvidamos de los defensores ambientales. Entonces hay que darle prioridad a este tema de la defensa de los defensores ambientales y volver a que entre a debate el acuerdo de Escazú, ¿no? Eso sería algo muy importante, y creo que con eso ayudaríamos a relevar el tema ambiental en la reactivación, que por lo menos desde la perspectiva de AR no lo hemos visto así, ¿no? Listo. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Diego, estás en silencio. Gracias. Gracias, Vanessa. Vamos a continuar con el Apu Lizardo Cauper. Por favor, Apu, él es presidente de AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Por favor, si puedes activar tu micrófono y tu cámara. Tienes 10 minutos, Apu, contando desde este momento. Yo prendo mi cámara cuando te falten 2 minutos. Adelante. Hey, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Sí, escuchando las ponencias y las que están hablando sobre la reactivación económica en Perú, ¿no? La caída de PBI, en tema de minería, de petróleo y otras actividades que genera el ingreso al país, ¿no? Esta pandemia lo visibilizó, y también hubo que mirar en escenarios claros que se puede mirar, ¿no? Pero todos entendemos que todo inversión o todo se va a recuperar. Yo sé que, y eso es lo que nos muestran los estudios que se va a hacer en los próximos meses o años, nuevamente se va a recuperar. Y eso sí, y creo que no hay un problema para eso. Pero nadie se habló de a costa de qué. Derechos humanos, tema ambiental, social, cultural, mucho menos. Los pueblos indígenas es más vulnerables, ¿no? Y que no estamos considerados en estos sistemas de activación económica dentro de la estructura del Estado.
y es preocupante. Entonces, todo lo que han hablado de cómo recuperar la reactivación económica, ya sea minería, forestal, hidrocarburífera y otras actividades que van a extraer el recurso para recuperar y nuevamente poner en el estatus como país. Y eso se va a hacer, pero la vida de los que vivimos tantos años vulnerados, ni siquiera estamos considerados en servicios básicos completos, ¿no? Los bonos que no se han llegado a toda la familia de pueblos indígenas, donde están pensando extraer nuevamente petróleo, minería, también otras actividades que va a extraer recursos, ¿no? Y donde estamos viviendo nosotros. Entonces, hay una incoherencia que pone todo este tipo de actividades de mirar reactivación económica, pero ¿para quiénes? Para el país, para el empresariado, y hemos dado cuenta claramente solamente un solo sector, el tema de salud. Hasta la fecha no puede atender años con actividades extractivas, desarrollo del país, inversión privada para el desarrollo del país, inversión privada para el desarrollo del país, en varios contextos hablando lo que estaban diciendo de todas esas actividades extractivas. Como que Perú, escuchamos, es un país minero, es un país que cuenta con actividades como hoy, ¿no? Eso se va a ir mirando desde este contexto que siempre hemos visto de un lado para los pueblos, así como nos consideren la minoritaria, nosotros considerados los más vulnerables de todo el sistema del aparato del Estado peruano, ¿no? En donde estamos protegiendo, donde estamos conservando todas estas diversidades de materia prima que luchamos tanto, ¿no? No con el interés solamente económico, sino también con una visión de clara, que no solamente esta generación tiene que aprovechar estos recursos, sino también la nueva generación que va a venir. También hemos visto que no solamente actividades extractivas, ese es el único modelo de desarrollo que planteamos, ¿no? Sacar todo lo que tenemos para el bien de la población. Entonces, no hay un discurso, un trabajo, un estudio coherente, claramente. Es al contrario, y eso siempre hemos reclamado. Esta reactivación económica, mirado de todos los conceptos, viene con todo, pero están los pueblos indígenas con sus derechos colectivos, viviendo más de miles de años, ¿no? Cuidando prácticamente esta soberanía del país, ¿no? Pero finalmente estos ni siquiera están considerados, ni en salud, ni en educación, y eso ha sido una demanda fuerte que siempre los pueblos indígenas hemos denunciado o hemos demandado al Estado peruano. Entonces, frente a esto, queremos decir que no puede ser primero la platita, ¿no? Y luego la vida de los pueblos indígenas o los ciudadanos que vivimos ahí, que hoy sigue muriendo en Ucayali y en Loreto, a falta de atención sanitaria, a falta de varias implementaciones en las ciudades. ¿Y qué será en las comunidades fronterizas? ¿Qué será en las comunidades más aledañas, donde ni siquiera llega la comunicación, donde ni siquiera hay línea comunicacional? Es preocupante. ¿Por qué el Estado es tan indiferente? ¿Por qué el pensamiento de nuestros administradores de justicia, nuestros legisladores, nuestros ejecutivos son tan indiferentes que piensan?
o tal vez porque el cerro del Huascarán es más grande y que no puede mirar por este lado de la Amazonía, donde también hay ciudadanos peruanos, porque solamente mira el entorno de Lima y los capitales departamentales, donde llega hasta ahí el presupuesto. ¿Y de dónde sacan? Entonces hay que mirar este contexto de reflexión claramente, desde los ejecutivos, desde el funcionario, de todos los sectores ministeriales, legislativos, como también judiciales, ¿no? Claramente mirar este contexto de reflexión, que también los pueblos indígenas somos ciudadanos, y que esta reactivación económica no solo tiene que ver para los grandes, matando, vulnerando derechos a los pueblos indígenas para dar más plata, para que recuperen su plata, y luego ¿qué? A costa de derramamiento de sangre a los pueblos indígenas, a costa de contaminación ambiental y su agua y su hábitat, de lo que estamos viviendo nosotros los pueblos indígenas. Ese mismo modelo estamos planteando. Para eso sacamos más normas ambientales que nadie luego no va a cumplir. Vamos a sacar más para favorecer a los grandes empresarios. Entonces yo creo que desde luego hay que mirar en todos los sentidos, ¿no? El escenario. Para nosotros no es desarrollo las actividades extractivas. Es parte de la corrupción, es para los grandes empresarios, para que enriquezcan a los grandes empresarios a costa de la vida, salud de los pueblos que vivimos y que siempre seguiremos viviendo eso. Entonces yo creo que hay que mirar, y no solamente es como mirar esta problemática, sino también estamos planteando una propuesta alternativa al desarrollo, que tiene que, igual, si el empresario gana, el Estado peruano también tiene que ganar, y sus poblaciones indígenas también tienen que estar beneficiadas, para hablar de un verdadero desarrollo por igual. Y hay que entender claramente. Es por eso que el Congreso no aprobó el acuerdo de Escazú, porque quieren seguir saqueando, vulnerando derechos, contaminando medio ambiente, y tenía que correr de justicia ambiental. Nosotros vamos a seguir reafirmando nuestro compromiso de lucha por nuestra salud, por nuestra vida, y no tanto por nuestra economía, que genera a través de este tipo de actividades. No, nuestra vida es nuestro bosque, nuestra biodiversidad, nuestro territorio, que necesitamos garantizar, porque no solamente garantiza la economía del país, sino la humanidad entera por estos cambios climáticos que existen. Eso siempre lo llevamos en grandes conferencias, no porque hemos escrito un librito, sino ya venimos viviendo y haciendo, en hecho. Y hoy, con esto termino, seguimos siendo amenazados, asesinados por la economía ilegal en toda la Amazonía. ¿Hay justicia? No hay justicia. Entonces, ¿a quiénes benefician esto? Los grandes empresarios, porque seguimos protegiendo nuestro bosque, nuestra biodiversidad, porque sentimos verdaderamente peruanos y no regalamos ningún extranjero. Esos somos los pueblos indígenas, verdaderos peruanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Apu Lizardo, por tu intervención. Efectivamente, quedan aún varios desafíos por atender en relación a cómo logramos una reactivación económica que no priorice solamente lo económico, valiéndose la redundancia, sino incorpore elementos que permitan que los beneficios realmente lleguen a la mayoría de la población y que pueda tener en cuenta también estas dimensiones ambientales, sociales, de derechos, culturales, ¿no? Que permitan ampliar un poco el espectro y que justamente el alcance no solo beneficie a uno, sino a la mayoría. Para poder cerrar este evento agradeciendo, de hecho, las preguntas que han planteado en el chat, recordamos a quienes nos han acompañado como expositores, expositoras que puedan revisar el chat, hay varias preguntas directas incluso, y vamos a cerrar con una ronda rápida de 2 minutos por intervención para mandar un mensaje final y también poder, si es que es posible, responder alguna de las preguntas planteadas por los y las participantes. Así que vamos a comenzar con
Claudia Viale, para poder cerrar esta última ronda de intervenciones. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Diego. Yo brevemente, solamente quería reforzar una idea que se me quedó después de la presentación y que también con la presentación de la PUCAUPR me parece que se sostiene también, ¿no? Que es esta idea de que esta reactivación no sea continuar con el mismo modelo extractivista, primario exportador, ¿no? Y entonces la importancia de las políticas de diversificación económica. En las presentaciones también nos decían que se viene un ciclo nuevo de demanda de minerales, ¿no? De minerales específicamente aquellos que tienen que ver con la transición energética global y que van a servir como insumos para la generación de energías renovables, pero también para, por ejemplo, los vehículos eléctricos, ¿no? Y entonces ahí va a haber toda esta narrativa y todo este impulso de decir, no perdamos este nuevo ciclo, no perdamos esta nueva oportunidad de promover el sector minero, nuevos proyectos, extraer más, tener más ingresos, pero creo que ahí hay que tener esa perspectiva de, ok, está bien, hay que aprovechar la oportunidad en lo que podamos, pero no al costo de los derechos de los pueblos indígenas y tampoco al costo del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que fortalecer la gobernanza del sector minero para que se pueda aprovechar lo que se pueda aprovechar y en los proyectos que no son viables, que no son recomendables, la extracción que no es recomendable no se lleve a cabo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese discurso que va a estar muy fuerte, ¿no? Ese era mi punto. Gracias. Gracias, Claudia. Invitamos a Raquel Soto, por favor, del MINAM, que pueda tomar estos 2 minutos para responder quizás las preguntas que se plantearon en el chat, o un mensaje final también a nombre del sector. Raquel. Sí, gracias, Diego. Sí, hay varias preguntas. Hay una muy de fondo, creo que es el tema de cómo lograr que los proyectos de inversión pública puedan ser sostenibles. Eso está en el marco de una concordancia que debemos reforzar y retomar en el marco del sistema del Invierte-P. Teníamos antes una concordancia entre el CEIA y el SNIP que establecía todo un mecanismo de asegurar desde el momento de la formulación del perfil cómo deberíamos internalizar la variable ambiental. En el marco de este nuevo modelo del Invierte-P, en donde también se quiso propiciar la inversión pública, existe en la norma el mecanismo de internalización de los costos ambientales, sin embargo, falta el cómo. Entonces, ese cómo, creo que el Ministerio del Ambiente debe reforzarlo, no solamente, nuevamente, ir solo a la tramitología, sino a poder influir desde el momento de la idea del proyecto, de la formulación del proyecto, de la evaluación del proyecto en el marco del Invierte-P, tomando en cuenta las mismas directivas del MEF para poder desarrollar el cómo y lograr obviamente que estos proyectos sean sostenibles y brinden el servicio público para el cual fueron diseñados, ¿no? Otra de las preguntas están relacionadas con la Política Nacional del Ambiente, sobre el tema de la diversidad de la matriz productiva, que creo que este es un tema que fue dejado de lado en los últimos años. Sin embargo, los enfoques relacionados con el tema de la producción sostenible, producción limpia, todo el tema de economía circular está formando parte de los indicadores y los servicios de la matriz de la política que ha salido hace ya como un mes en consulta pública, que sería bueno que lo revisen, pero vamos a tener una nueva oportunidad de poder aportar en ese tema puntualmente de acá a fines de abril cuando tengamos una nueva versión de la política. Pero sí, en definitiva, se incluyen aspectos relacionados con el tema de producción sostenible. El tema de participación ciudadana creo que es un aspecto que debemos reforzar en el marco del CEIA. Se está planteando cómo estos mecanismos se deben ejecutar antes de presentar el EIA, durante la elaboración del EIA y cuando ya se evalúa el estudio ambiental. Aún más allá que ya tenemos en el marco de la emergencia sanitaria el tema de lo no presencial,
que obviamente eso puede correr a través de un protocolo específico en el marco del DL 1500 para reforzar justamente el tema de la participación y poder absorber estas preocupaciones o brechas, como muy bien ha mencionado Vanessa, que ha mencionado la Defensoría del Pueblo, pero en el marco de lo convencional, yo creo que el tema de la participación ciudadana tiene que reforzarse mucho en la lógica del crecimiento del proyecto, del desarrollo del proyecto, ¿no? Cuando ya llega a nivel del estudio de impacto ambiental, ahí ya deben estar recogidos todos los aportes de la población desde el momento que se desarrolla el proyecto, y creo que la participación de la mujer es fundamental, y una de las preguntas que están ligadas a este tema, y con eso termino, tenemos unos pilotos que nos están apoyando, una fuente cooperante canadiense respecto a justamente medir el tema de la participación de la mujer en estos espacios de participación ciudadana, y esperamos que el proyecto nos pueda dar algunos resultados, indicadores para poder reforzar en nuestras normativas y también aplicarlo y llevarlo en los casos prácticos, ¿no? Porque eso creo que es fundamental, de tal manera que las poblaciones que se encuentran en el área de influencia de estos proyectos se sientan que son escuchados, no sientan que su voz está representado en todos estos instrumentos que estamos desarrollando, y que obviamente sí la percepción es esa, ¿no? Que muchos de estas normas que se han venido desarrollando, ¿qué es lo que está pasando? Lo que yo creo que necesitamos es fortalecer medidas correctivas, fortalecer los temas de control, y donde haya que corregir, se tendrá que corregir, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Muchas gracias, Raquel, por tu intervención. Adelante, Paul. 2 minutos. Sí, gracias. Hay una pregunta que me parece muy buena, la quiero leer porque me parece que es importante leerla, sobre la crítica a la elaboración de un solo instrumento de gestión ambiental para titulares de una misma región geográfica en el marco del decreto 19-2020 de la resolución ministerial. ¿Cuál sería la recomendación para viabilizar otra alternativa? ¿No sería una estrategia para integrar impactos sinérgicos de proyectos que podrían en su defecto evaluarse independientemente? En todo caso, lo que diría es que es crucial la evaluación de los impactos sinérgicos y que esta evaluación articule los distintos instrumentos de gestión ambiental. El problema es que no da la sensación de que esa sea la lógica que prime en esta modificación, que más bien tiene como objetivo, como resultado, facilitarle los trámites a un titular minero, ¿no? Esta idea de que si en una zona existen proyectos de un mismo titular minero o de titulares asociados o vinculados por manejo financiero, dirección, control, capital, derecho de voto o cualquier otro mecanismo que le diera a uno influencia dominante sobre el otro, se consideran como uno a efectos de la presentación del instrumento de gestión ambiental. Esto supone que se puede presentar un solo instrumento y la modificatoria del reglamento de exploración minera se especifica que los proyectos ni siquiera tienen que estar juntos, sino que basta con que se ubiquen en el mismo ámbito, en una microcuenca, o sus yacimientos tengan características geológicas similares, o claro, allí recién viene el supuesto de que entre ellos se generen impactos sinérgicos o acumulativos. Lo que consideramos es que, claro, tendría que abordarse cómo se miden, cómo se afrontan los impactos sinérgicos y acumulativos en proyectos que se encuentran en el mismo ámbito, pero esto no tiene nada que ver con si son del mismo dueño, de la misma sociedad, si son accionistas. Aquí más bien lo que vemos es cómo se trasluce esta idea de simplificar, reducir al mínimo posible los trámites para facilitar la inversión, y nosotros consideramos que es el camino equivocado, ¿no? Y insistiría como línea final que es un error poner el ambiente como una traba, y más bien lo que nosotros consideramos es que tenemos que encontrar como país y en general como humanidad la manera de convertir el COVID, la recuperación post-COVID, más bien en una oportunidad para la transformación ecológica, aprovechando todos estos grandes programas de recuperación para invertir y dar facilidades a los sectores que nos garantizan un mundo sostenible, y no a los sectores que nos garantizan continuar, perpetuar la depredación y el extractivismo y el daño ambiental que está asociado a todo esto. Y nuevamente muchísimas gracias por la invitación y por participar en este evento. Gracias, Paul. Adelante, Vanessa. Sí, ¿qué tal? Bueno, solo para responder alguna de las preguntas, ¿no? Sobre el tema de salud y cómo incorporarlo en
en el marco de la pandemia a los temas ambientales. Yo creo que, por ejemplo, la propuesta es de que en los procesos de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Uno, en la línea de base se puede recoger información clave relacionada al tema de salud, ¿no? Tal vez mucho más detallada de lo que se recoge ahora, y lo otro que sería importante es tener una opinión técnica dentro del proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental o instrumentos ambientales, ¿no? De los IGAS. ¿Por qué? Porque creo que sí, teniendo en cuenta ya la situación actual del COVID, el impacto en la salud de las comunidades y de los pueblos indígenas, es necesario que en estos procesos ya de cómo y en dónde se van a desarrollar proyectos se tenga en cuenta esta información de salud, ¿no? Y que forme parte ya el Ministerio de Salud de este proceso de evaluación de impacto ambiental. Y otra cosa que me faltó decir en los minutos anteriores es relacionado a la consulta previa, que también ha sido un tema que ha estado en los discursos políticos de varios presidentes de consejos de ministros, por ejemplo, ¿no? Relacionado a la idea de recortar días o tiempos, disculpa, claro, para la implementación del derecho a la consulta o de hacer la consulta previa virtual. Entonces yo creo que ahí, de igual manera que la participación ciudadana es un derecho intrínseco de los pueblos indígenas, y lo que se tiene que velar es por el cumplimiento efectivo del derecho. Pero más allá de eso, hay varios vacíos y problemas que tiene la implementación del derecho a la consulta, ¿no? Que va desde el monitoreo adecuado de los compromisos, de los acuerdos de consulta previa, que va por fortalecer a las instituciones que realizan este monitoreo, que va incluso por que el gobierno cumpla con los compromisos pactados con las comunidades. Y otro tema importante ahí también relacionado a la consulta es que luego de esta sentencia que eliminó la 15ª disposición complementaria del reglamento de consulta, sí es importante que se inicie este diálogo para saber cómo se va a realizar, obviamente de la mano con los pueblos indígenas, este proceso para saber cómo se va a realizar este derecho, se va a implementar este derecho en el marco de todos los proyectos, ¿no? Proyectos declarados como prioritarios, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? De todos estos cambios que han sucedido y la manera en cómo el gobierno tiene que implementarlos, ¿no? Y obviamente no recortar el derecho, y que sobre todo no utilizar este derecho como para decir que es una traba, ¿no? Igual que los temas ambientales o procedimientos ambientales, no se puede señalar que la implementación de un derecho sea una traba, ¿no? Y eso sería lo último. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Apu Lizardo, tu mensaje final, por favor, para ya despedirnos. Muchas gracias. Sí, solo ya hemos vivido 200 años de vida republicana y conocemos estos modelos de desarrollo. Yo creo que los nuevos que van a gobernar al país tienen que mirar en un nuevo escenario más incluyente, participación efectiva, no solamente una imposición de desarrollo, sino una participación colectiva donde sociedad civil, los pueblos indígenas, el Estado, tienen que construir un verdadero desarrollo que planteamos, una visión clara, los pueblos indígenas. También somos ciudadanos, y en ese escenario creo que el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, tiene que entrar a ratificar el acuerdo de Escazú, porque eso va a permitir un avance de garantizar una información transparente y completa, una justicia ambiental que tiene que ser los que vulneran derechos de justicia ambiental, que tienen que estar sancionados. Hay muchas sanciones específicas que se ha dado, pero sin embargo no miramos como Estado.
Finalmente quiero decir que no tenemos que asustarnos. Los pueblos indígenas no somos obstáculos al desarrollo. Lo que no estamos de acuerdo es la forma como quieren implementar el desarrollo con este término desarrollo o inversión privada. Los pueblos indígenas vamos a seguir luchando por nuestra vida, por nuestra salud, y que tiene que considerar la prioridad uno, porque también somos ciudadanos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Lapu Lizardo, a todas y todos los expositores, expositoras, a todos los que nos han acompañado todavía hasta este momento. Esta ha sido una de la primera actividad de una secuencia de webinars que vamos a lanzar como parte de la plataforma para una reactivación sostenible, de la que somos parte varias de las instituciones aquí presentes. Esta actividad también salió gracias al apoyo de AIDC. Entonces esperamos mantenerlos informados, recuperar varias de las preguntas aquí planteadas, trasladar las presentaciones y continuar y tenerlos en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches y muchas gracias nuevamente. Hasta luego.